Muchas gracias a Moritz por dejarme el coche para entrevistar a Vengamonjas. Esto es una joya. ¡Epa, epa! Sí. Qué bien suena esto, ¿eh? ¡Guau, cómo ruge! Bueno, estamos con Vengamonjas. Esteban Hola. Navarro, Xavi. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? En la intimidad de un 600. Sí. Aquí puede pasar de todo, ¿eh? Estos coches era de la época en la que la gente era muy pequeña, ¿no? Sí, te veo ahí un poco... Con las décadas hemos ido creciendo, ¿no? En tamaño. No tendrás artrosis o algo así, ¿no? Porque te veo el hueso ahí. Supongo que al terminar este Sí, viaje al acabar la acabaré teniendo artrosis. ¿Cómo os conocisteis vosotros y cómo os da por hacer esos vídeos tan cojonudos? Pues mira, tal como nos conocimos fue en un 600. Exacto. ¿Qué te parece ¿En la serio? casualidad? Sí. No me digas. Sí. Esteban estaba conduciendo su 600, su famoso 600, y me atropelló. Y ahí ¿Sí? nos conocimos. Sí, entonces lo metí dentro para llevarlo al hospital y te a partir hizo- de ahí te hizo empezamos a algo, hablar. ¿no? ¿Me hizo qué? ¿Te hizo algo en el accidente? Una artrosis. la- Generar artrosis del Sí, golpazo. un poco de fractura en la clavícula y movidas así, pero Lo normal. nada que no solucione un juicio con mucho dinero de por Exacto, medio. sí. Ay, con eso indemnización. montasteis Vengamonjas, ¿no? Sí, me dijo, dinero no tengo, pero podemos hacer un proyecto juntos. ¿Quiénes son los Vengamonjas? Somos dos amigos. Dos coleguillas, sí, no tiene más. Dos coleguillas Que hacen que vídeos. confluyen en el humor Sí, Exacto. y en los vídeos. Salimos del mismo colegio, Sí. ahí ya había un poco de WhatsApp y de cachondeo y ya en primero de carrera o así ya empezó la cosa de Vengamonjas a funcionar como, no como proyecto, sino como un pasatiempos que teníamos en esa época. Y de hecho, eso hace 10 años, o sea que, ¿Y imagínate. erais liantes en el cole o no? ¿Erais así traviesillos? A nuestra manera, sí. Sí. Eran Moritz por ahí. Yo no lo era en absoluto, creo. ¿No? Yo era más Alguna de- vez le metió una colleja al director de bachillerato. Lo hice por error. Ahí estaba corriendo por el pasillo, salté por encima de un banco, de una banqueta de estas del pasillo, que eso está prohibidísimo. Y no me di cuenta de que justo al lado tenía, o sea, justo en esa banqueta estaba, bueno, delante de la banqueta estaba el director de bachillerato hablando con unos alumnos. Y me puse vacilón y le di una colleja a uno de los alumnos. O sea, uno de los compañeros en plan de, venga, va, Pues es que solo Pensaba que era- pretendía darle una colleja a un pringao más. Pero venga, tío, pum. Y seguí corriendo y de repente oí como... Y me giré en plan de, guau, no puede ser. Porque la textura que noté de la nuca ya era como que no, algo raro había. Era como, no es la típica colleja esta. Si os ha gustado esta anécdota, Os va a gustar lo de... buscad en el canal de YouTube, hay muchas más. ¿Vais improvisando o está todo muy...? Era bastante improvisación sí, siempre. bueno, y lo sigue siendo. Es lo divertido al final, ¿no? Exacto. Es divertido para nosotros, pero no para el equipo. ¿Que lo volvéis loco o qué? Sí. El equipo técnico Cuanto siempre- más grande es el equipo con el que contamos, más cerrado tiene que estar el guión, porque por experiencia ya hemos visto que sí, se vuelve loca la gente. Una cuestión que tengo ya y que me llevo preguntando varios días es, ¿los vecinos os han denunciado alguna vez o todavía no? Denunciar... De esto que han pensado que había ahí un maltrato... No ha habido denuncia, pero ha habido mucho picatoste con una escoba. Toc, toc, Tenemos en casa de mi madre el vecino de arriba tiene como un palo que El palo solo Vengamonjas, ¿no? solo usa para eso, para avisarnos de las movidas. Pero luego le enseñáis los vídeos y se ríe, o sea, No. ese no. Pero No, mira, de momento no. empezamos a rodar Vengamonjas en casa de su madre y luego la cosa se fue como cambiando según íbamos evolucionando y ahora, por ejemplo, ya no grabamos casi nunca ahí porque ya no vive ahí. Ahora estáis con dos salados en modo random, ¿no? Sí, Se llama uno. Sí. Y el otro que es otra serie que se llama La Suiza. La Suiza, sí. Salaos, no confundir con chalaos, ¿eh? Claro, claro. Dos muy salados. Es además, gente salada de verdad. Dos salaos, que hay gente que los llama dos cachondos, dos chalaos. Pues es una serie que pensamos para Top Trending Video y que es este canal de A3 Media y tal. Sí, es el canal de YouTube de A3 Media. Nos dieron ahí la oportunidad de desarrollar una serie ahí y tal, y total libertad y empezamos
la idea inicial era nosotros dos con dientes muy grandes, hechos a medida, y poco más. En plan de, vamos a hacer las mismas gilipolleces de siempre, pero con dientes muy grandes. La Suiza, que es la serie con la que también estamos ahora, es una parodia de los mejores episodios de Los Simpson, hecha completamente de memoria y hecha por gente que no está bien de la cabeza. Sí, por aquí el que hablaba con una peluca en plan calvo. Claro, y en este caso soy Dahoma, que sería Homer. Que eres bastante gordete, ¿no? Sí, claro, como el propio Homer, una bola. La Morgan... Poreto. Claro, los de Suiza en un coche siempre van a cantar un poco de Hot Poreto. Hot Poreto, Hot Poreto. Grabamos con Noguera y el Cines, que es un amigo nuestro. Como el rollo que tenemos entre nosotros están de amigos, a partir de ahí podemos improvisar lo que queramos. Y la Suiza, de hecho, es 100% improvisación. Ahí sí que se nos va la castaña sin ningún tipo de problema. Y Noguera es como una bomba atómica. Papá, yo para la boda pues me he teñido el pelo de castaño y me lo he alisado un poco. Para estar más guapa. La ropa ya la llevo aquí en una maleta, me la pondré luego, ahora no... No sé qué coño has hecho, Morgan, que pareces un tío. Pareces un pavo de 30 años ahora mismo. No sé, pero sí, es que es mi ropa de ir por casa, es mi ropa así de pijama, no me ha dado tiempo, me la he tenido que poner en la maleta y... No sé quién te va a follar con estas pintas. No, a ver, la verdad es que no voy a la boda, voy contigo a la boda, no sé qué quiere que me follen. Viviendo con Xavi, haciendo desayunos súper acojonantes, como de tirarnos toda la comida por encima, y luego empieza el día. O sea, no hemos conseguido tener familia, no hay hijos. Eso lo veo bastante creíble. Solo hay desayunos de puta madre. Llevamos toda la misma trayectoria, ¿no? Sí. Sí, lo malo de ser vengamonjas, bueno, de llevar vengamonjas, no sé, es que yo creo que no es compatible con tener familia. Eso es un problema que empezaremos a enfrentarnos. Entonces vais a tener que inventar otra serie, ¿no? Otros personajes. Sí, es verdad. A ver si se liga más. Si lo justificamos como serie, podríamos tener una familia. Pero ligar sí que ligáis, yo creo. Ligar, ay, el mundo de ligar. El mundo de ligar está muy una complicado. locura. ¿Salís alguna noche de fiesta en plan Morgan y Dahoma? ¿No? Yo todas las noches que salgo soy Morgan. ¿Sí? Se liga mogollón. Sí, se liga, ¿no? ¡Me va todo! ¡Va! ¡Tira, marrano! ¡Oh! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Ya tenemos segunda! ¡A Londres! ¡A Londres! Lo estoy pasando. Venga, dale ahí. Vale. Venga, dale, nene. Quiero ver a qué coño. ¡Guau! Es todo recto a Londres, ¿no? Tío. Dale ahí. No, Ahora. Va, por favor, te lo pido, Dios. Qué bonita es Barcelona, ¿eh? Sí, aquí hay un tío vivo bien montado, ¿eh? Sí, ahora podemos montar si queréis. Si nos dejan, ¿no? Los coches Si de nos choque. dejan, a ver. Yo a veces pienso que dar vueltas por la ciudad de manera así aleatoria es la manera de descubrir a tu novia poniéndote los cuernos. Sí. Porque Menos mal que no estoy en Madrid, ¿eh? a veces piensas, hostia, si me viera aquí mi padre o si me viera aquí mi novia o lo que sea, pero claro, piensas, estoy en una ciudad, en una parte tan remota de la ciudad que es imposible. Pero Al final te descubre. ¿y si está tu novia dando vueltas sin parar Claro. por Barcelona de En manera 600. completamente random? ¿Por aquí? Por allá. Ah, ¿por esto? A ver. ¡Wow! Hostia, ¡Anda, Madre. Josu. ¡Qué miedo! Algunos amigos, actores, directores os han dirigido algún capítulo, ¿no? Sí, Amur es de Ernesto Es de Ernesto Sevilla. Sevilla. Ernesto Sevilla, es cojonudo. Pues Que sale además Ernesto Sevilla, ¿no? De médico, de psiquiatra, ¿no? Sí, sí. nos gustaría que nos dirigiera un vengamonjas Steven Spielberg. ¿Sí? Hombre, sí. Pero bueno, igual eso es soñar mucho a nivel nacional, pues Spielberg y su Rajoy, por ejemplo, que Rajoy, dirigiese un vengamonjas. ese famoso director de cine. Ese famoso director de Mariano cine. Rajoy. Sí. A mí me fascina que haya llegado a presidente y que todavía esté ahí, que puede que siga siendo presidente. Cheira.
Tiene mérito, ¿eh? Oye, si tenemos gasolina, ¿no? La chopa, Tío, La chopa no la es. chopa. es como... Rajoy es un poco como yo era de pequeño jugando a fútbol. Que me pedía defensa y me iba a hablar con el portero. Y no hacía nada más durante todo el partido. Le metían goles por tu culpa, ¿no? Y entonces cuando venían a atacar yo hacía como que iba por la pelota, pero me desviaba. Pasaba de largo. Y ya está. Nos estamos convirtiendo en la gente que hace más promoción de PortAventura. Además como ¿Os invitan o no? a lo loco, No, que va. sin recibir nada a cambio. No nos dan ¡Nada! ni entrada. ¡Cero! ¡Donut! A ver si Morris... Los muy cabrones, o sea, a mí me parece rancio lo de decir, buah, estos tíos están dando por el culo con PortAventura prácticamente en todas las entrevistas Sí. y no tienen el gesto. ¿Habéis sido guionistas de Museo Coconut o Coconut? O coconut. Coconut o coconut. Eso O no- croconut. Croconut. Ellos mismos nunca se decidieron del todo. El estar en esa oficina escribiendo guiones con Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla, Sí. Raúl Cimas y Miguel Esteban, que nunca decimos Miguel Esteban porque no es tan famoso, Sí. Pero ahí pero estaba. ahí estaba. Que pues estar ahí para nosotros era aprender. Claro, fue un Máximo. máster en toda regla. Os he traído un libro y una camiseta, porque tenemos un blog que se llama Aparece del Mundo Today. Ah, vale. Anda, mira. Y hemos escrito también un libro que se llama Sexo, Muerte y Clics, que va sobre el mundo este del nuevo periodismo de generar clics a toda costa y nada, pues espero que os guste. ella. Está lleno de codiguitos de barras de estos. Sí, para volveros locos, Buah. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. El culo de Kardashian, veo buen material aquí dentro.